Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos llegando al final de 2025 y ha sido un año muy especial, difícil de repetir. Entre otras cosas, este año publiqué mi propio videojuego en Steam, Plague Galactica 2000, una bonita experiencia que me ha enseñado mucho sobre el desarrollo de videojuegos, pero claro, todo eso también ha significado menos tiempo para jugar a otros títulos de 2025. Así que hoy toca un resumen rápido del año, un top 10 de lo más destacado de 2025, un top muy personal de los juegos que más he podido jugar y de los que creo que realmente merece la pena tener en cuenta. Como siempre, con ese enfoque arcade y espíritu retro que ya conocéis del canal, y sin liarme con una intro eterna, vamos directamente al número 10. Hace muy poco, en diciembre, se lanzó uno de los juegos que más esperaba este año, Terminator 2D, y tenía que estar en este top sí o sí. Estamos ante un juego de acción con estilo arcade totalmente old school. Visualmente me encanta, un pixel art muy bien trabajado, pero lo mejor es que jugablemente engancha, que al final es lo que importa. Puedes jugar prácticamente con todos los protagonistas principales de la película, Sarah Connor, el T-800, incluso John Connor. Y la historia mezcla escenas icónicas de Terminator 2 con situaciones nuevas y escenarios originales. Es una combinación muy bien hecha, pensada claramente para los fans. Hay momentos que son una auténtica chulada, como el nivel del bar con Arnold, tal y como lo recordamos en Terminator 2, en bolas y solucionando los problemas a base de puñetazos. Y también tiene un montón de pequeños detalles que hacen tributo a la película. En su día, Terminator 2 nos dejó a todos flipando con los efectos especiales, y aquí están muy bien representados dentro de un juego 2D. Además, no se queda solo en repetir la película, ya que introduce historias de Terminator nunca vistas, nuevos caminos y múltiples finales, lo cual le da bastante rejugabilidad. Sinceramente, este es el juego de Terminator que me habría encantado ver en consolas a principios de los 90. No es perfecto y seguramente reciba alguna que otra crítica de los jugones de este género, ya que hay algunas mecánicas que podrían haberse mejorado. De todas formas, lo importante es que le hace justicia al universo Terminator y de la buena. Por todo eso, Terminator 2D se queda con el puesto número 10 de este top de lo mejor de 2025. Durante los últimos años he estado muy centrado en los juegos de naves. He jugado literalmente cientos de shoot 'em ups de muchísimos sistemas y eso se ha notado bastante en el canal con muchos vídeos sobre este género. En este top no podía faltar uno de los mejores de 2025, Earthrealm, un juego que nos devuelve de lleno a la era de los 16 bits con un estilo muy marcado a lo Sega. Tiene un diseño de niveles muy cuidado, pixel art súper detallado y una banda sonora espectacular, compuesta nada menos que por Yuzo Koshiro, que aquí se marca un OST muy memorable. A nivel jugable es puro arcade, ritmo alto, patrones bien diseñados y un reto muy bien equilibrado. Es de esos juegos que no te regalan nada, pero que te invitan constantemente a mejorar, a aprenderte los niveles y a volver a intentarlo. El juego cuenta con 8 niveles, cada uno con su propia personalidad y 4 niveles de dificultad. Es un juego pensado para ser rejugado muchas veces. En resumen, Earthrealm es un homenaje hecho con muchísimo respeto y talento y un imprescindible para los amantes de los shoot 'em ups clásicos. Por todo esto se gana con total merecimiento el puesto número 9 de este top de 2025. Otro de los juegos que ya había ido comentando en el canal desde hace tiempo es Neon Inferno, y por supuesto tenía que estar en este top. Estamos ante un juego con un estilazo brutal y un espíritu retro y arcade muy marcado, de los que te entran por los ojos desde el primer segundo.
Eso sí, es un juego que al principio te exige práctica, no es solo un run and gun al uso, aquí se mezclan muchas cosas. Tiene acción lateral clásica, disparos entre raíles, plataformas, bullet time para desviar balas y un sistema de juego que te obliga a aprender bien cada nivel. Combina mecánicas que ya hemos visto en otros juegos, pero lo hace con tanta personalidad que el resultado se siente fresco, intenso y muy desafiante. Cuando todo hace clic, el juego se vuelve una auténtica pasada. Por estilo, ritmo y ambición, Neon Inferno es uno de esos títulos que demuestran que el arcade moderno sigue muy vivo, y por eso se gana con mérito su puesto en este top. Otro de los géneros que por fin vuelve a dar muy buenos juegos en estos últimos años es el de la lucha. Hace poco subí en el canal un top 40 histórico de los mejores juegos de lucha, porque es un género que me encanta y que sigo muy de cerca, sobre todo a nivel competitivo. Y en 2025 quería destacar al menos dos títulos que me han parecido de lo más interesantes y hay que tener muy en cuenta. El primero es Virtua Fighter 5 Revo, que supone la llegada de Virtua Fighter a la nueva generación. Puro juego técnico, clásico, sin florituras, demostrando que el sistema de Virtua Fighter sigue siendo un referente en lo competitivo. Un lanzamiento importante para una serie histórica que sigue muy viva. Y por supuesto, el gran regreso tras 26 años de Fatal Fury, que ha sido elegido como mejor juego de lucha de 2025 y que apunta muy alto en lo competitivo, con Roll Band No Code moderno, un online muy sólido y claramente pensado para torneos y juego serio. Tengo muchas ganas de ver a los pros haciendo virguerías con el personaje de Ronaldo, puede ser un auténtico espectáculo. Está claro que es un crossover un poco raro para SNK, pero quizá funcione mejor de lo que parece, ya lo veremos. En cualquier caso, es sin duda uno de los grandes destacados de este 2025. Hace un par de años, Sega nos sorprendió anunciando el regreso de varias sagas legendarias, y entre todas ellas había una que muchos esperábamos con especial ilusión: Shinobi. Ya entonces pudimos verlo en movimiento y desde ese momento este se convirtió en uno de los lanzamientos que más ganas tenía de jugar. Estamos ante un juego de acción y plataformas en 2D con gráficos dibujados completamente a mano, desarrollado por el equipo de Streets of Rage 4, y eso se nota desde el primer minuto. El resultado es un plataformas muy sólido, con un control preciso, combates ágiles y un diseño de niveles muy cuidado. Volvemos a ponernos en la piel de Joe Musashi, usando todo el arsenal ninja clásico, kunais, ninjutsus, ataques especiales y una katana que se siente contundente y muy satisfactoria. El sistema de combate permite encadenar combos, mejorar habilidades y explorar los escenarios buscando secretos y nuevos caminos. Además, el apartado artístico es una auténtica pasada. Cada escenario tiene personalidad propia, el uso de color es espectacular y la animación es de altísimo nivel. Es de esos juegos que te entran por los ojos, pero que se quedan por lo bien que se juegan. Welcome to the Theater of Magic. You have the magic.
Aunque en 2025 no he podido dedicarle mucho tiempo a mis metacuestres, los pinballs sigue siendo una cita obligada en realidad virtual. Este año además ha habido novedades muy interesantes que recomiendo totalmente. Siempre he pensado que es casi como tener la máquina delante de ti, y si usas Virtual Desktop junto con una aplicación llamada Quest Games Optimizer, este combo mejora mucho la calidad gráfica, se notan menos dientes de sierra y la imagen se ve mucho más nítida. Por ejemplo, Zaccaria Pinball ha recibido una gran actualización en 2025, con nuevas mesas y muchos cambios que mejoran la experiencia, además de una interfaz más completa. Siempre he pensado que este simulador se ve fantástico en VR, ya lleva muchos años sacando nuevas mesas y contenido, y para mí sigue siendo un imprescindible para lo que nos gustan los pinballs clásicos. Mode completed. Combo. Lock is ball is locked. Multi-ball is lit. Y por supuesto no podemos olvidar Pinball FX en VR de Zen Studios, que por fin pudimos disfrutar de su versión en VR. Jugar a las recreaciones de Williams y Bally es una pasada. Nunca se habían visto tan bien y encima puedes coger tu pinball favorito y jugarlo en realidad mixta. Hay muchas mesas disponibles en VR, todavía no están todas, pero casi. Puedes jugar un modo campaña donde vas ganando recompensas, además de girar la ruleta para obtener más premios y personalizar tu sala VR, incluso la realidad mixta. Está claro que la tecnología VR todavía no ha despegado completamente, pero en lo que respecta a los salones recreativos virtuales o los pinball, hay una muy buena oferta para disfrutar y es una experiencia brutal y definitiva en los juegos, especialmente si eres un jugador de vieja escuela. Nice shot, Michael. Ouch. Be careful, Michael. Michael, what are you doing? Goodbye. Perfect cover for a bank job. Definitivamente se puede decir que el género beat'em up está pasando por un gran momento. En los últimos años están saliendo muy buenos lanzamientos, tanto en 2D como en 3D, y aunque en 2025 no he podido jugar todo lo que tenía en mi lista de deseados, sí quería centrarme en dos juegos que creo que tenían que estar en este top. Dos títulos muy distintos entre sí, pero que demuestran lo bien que está el género ahora mismo. El primero es Marvel Cosmic Invasion, un beat'em up desarrollado por Tribute Games junto a Dotemu, que ya con solo ver los nombres sabes que aquí hay calidad asegurada. Es una auténtica carta de amor al universo Marvel, con un pixel art espectacular y una acción arcade muy alocada. El juego reúne a un plantel enorme de héroes, tanto clásicos como cósmicos, desde Spider-Man, Lobezno o Capitán América hasta Nova o Black Panther y muchos más, y nos lleva desde Nueva York hasta escenarios totalmente galácticos. Aquí destacar también los gráficos, realmente se ve fantástico todos los mapas y las animaciones son bastante buenas. Una de sus grandes ideas y divertidas es el sistema de intercambio de personajes, que te permite elegir dos héroes y cambiar entre ellos al instante, lo que provoca que puedas crear muchos combos variados. Todo está pensado para que el juego cooperativo, tanto local como online, y para disfrutarlo como los beat'em ups de toda la vida, pero con ideas modernas muy bien integradas.
Y el segundo es Absolum, un juego que sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Aquí estamos ante un beat'em up que mezcla la estructura clásica del género con elementos de roguelite, y la combinación funciona increíblemente bien. Cada partida es distinta, con rutas, combates y situaciones que cambian, lo que le da una rejugabilidad brutal. El sistema de combate es profundo, exige habilidad y timing, y te obliga a adaptarte constantemente. A nivel artístico es una pasada, con animaciones de primer nivel y un mundo de fantasía oscura muy bien construido. Absolum demuestra que el beat'em up todavía puede evolucionar sin perder su esencia, y para mí es uno de los juegos que más me ha sorprendido en 2025. The Game Kitchen lo ha vuelto a hacer. Después de brindarnos el magistral Blasphemous, este 2025 nos ha sorprendido con una nueva entrega de Ninja Gaiden, que sin exagerar es el juego de acción que más he disfrutado este año. Respawn captura a la perfección la esencia clásica de Ninja Gaiden en 2D, con un pixel art absolutamente espectacular, lleno de detalle y animaciones finísimas. Todo se mueve con una fluidez brutal y cada combate se siente preciso, rápido y muy satisfactorio. La jugabilidad es justo lo que esperas de la saga: acción exigente, ritmo alto y una curva de aprendizaje que te reta constantemente, pero con mecánicas modernas que la hacen más profunda y disfrutable. Además, la alternancia entre personajes y las nuevas habilidades aportan variedad y frescura sin romper el espíritu original. En resumen, nueva entrega con espíritu retro de Ninja Gaiden, y puedo decir que es un ejemplo perfecto de cómo actualizar un clásico con cariño. Un auténtico espectáculo en 2D y sin duda uno de los grandes juegos de acción de este 2025. En el número 2 he reservado el puesto para elegir el mejor juego indie de 2025. Y aquí viene la sorpresa. Seguramente muchos esperaban que en este apartado apareciera el nuevo Hollow Knight Silksong, pero no. Para mí el mejor indie del año ha sido otro, uno que me ha parecido más increíble: Dispatch. Ya me gustaron mucho los anteriores juegos de estilo Telltale, pero esta vez creo que se han superado aún más. Dispatch se basa en una toma de decisiones constante y una gestión estratégica donde cada elección importa, desde una conversación aparentemente trivial hasta una decisión crítica en mitad de una crisis puede tener consecuencias a largo plazo en la historia, en tus relaciones y en el destino del equipo. Uno de sus grandes aciertos es el tono. Tiene mucho humor, diálogos brillantes y una personalidad arrolladora, pero sin dejar de lado momentos más serios y reflexivos, algo que le da mucho peso narrativo a la aventura. Está claro que en 2025 habrán salido muchos indies que seguramente no conozca o no habré jugado, así que mi elección es totalmente personal. Decidme qué pensáis y dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro indie de 2025.
Llegamos ya al final de este especial de mis mejores momentos en videojuegos de 2025 y como ya comenté en la introducción, para mí este año va a ser muy difícil de repetir. La publicación de Plague Galactica 2000 ha sido algo muy especial porque no ha sido nada fácil terminar este proyecto. Hace unos años, cuando mi hermano y yo empezamos a trabajar en el juego, nunca pensé que llegaríamos a publicar un juego en Steam. Durante mucho tiempo estuve haciendo pequeños proyectos, pruebas e ideas, pero sin tomármelo realmente en serio. Fue mi hermano quien insistió en terminar un Matamarcianos clásico y tras mucho trabajo en 2025 por fin vimos la luz al final del túnel. Es verdad que cometimos la novatada como publicar el juego antes de tiempo, pero lo importante es que dimos el paso y conseguimos lanzar un juego completo. La cuestión es que Plague Galactica ha evolucionado tan bien que el resultado final acabó siendo muy satisfactorio. A día de hoy mi hermano sigue actualizando el juego, añadiendo nuevos desafíos, puliendo detalles, mejorando la interfaz que hemos cambiado más de 1000 veces. De hecho, en mi canal subí un short donde juego desde un móvil, lo que demuestra que está muy bien programado y optimizado. Hemos corregido muchas cosas, lo hemos adaptado a Steam y se puede jugar perfectamente con mando, con un arcade stick o teclado. Además, seguimos teniendo ideas en mente como añadir un modo arcade de verdad donde juegues toda la campaña con las vidas limitadas que te da cada nave, algo muy 5 duros. Pero claro, a veces planificar estas cosas no es sencillo porque hay decisiones a las que ya no puedes volver atrás, pero ahora mismo estoy muy contento con cómo está el juego. Creo sinceramente que Plague Galactica 2000 es un buen shoot 'em up clásico, más desafiante que al principio, pero accesible para todo el mundo. Siempre que mejoras tu nave notas una progresión clara y el siguiente intento ya no se siente tan cuesta arriba. Hemos dejado margen para que también lo disfruten jugadores más jóvenes y siempre he pensado que Plague Galactica 2000 es el juego que a mí me habría gustado jugar de niño. Y con todo esto dicho, despedirse. 2025 ha sido un año muy desafiante a nivel personal. Decidme en los comentarios cómo os ha ido a vosotros con los juegos de este año, cuáles han sido vuestros favoritos y qué títulos os han marcado más. Y cuál es el indie de este año. Este ha sido mi lista de 2025, como podéis ver, con muchas sorpresas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!